Fernando Portilla es consultor como especialista de estándares de interoperabilidad para proyectos de transformación en salud digital. Actualmente es asesor para el proyecto de historia clínica interoperable del Ministerio de Salud en Colombia y consultor para la División de Protección Social en Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Es docente universitario en informática médica y cuenta con maestrías en información médica y en tecnologías, información y comunicaciones. Fue asesor del proyecto de Historia Clínica Electrónica Nacional de Uruguay y del proyecto de Historia Clínica Electrónica del Distrito en Bogotá, entre otros. Miembro del Comité Técnico de RACSEL, Red Americana para la Cooperación en Salud Electrónica, y líder técnico del proyecto LACPAS. Además, es colaborador en grupos de trabajo y equipos técnicos para HL7 International, IHE, Snow Medicity y de la Organización Mundial de la Salud. Forum Salud Digital le da la bienvenida a Fernando Portilla. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en esta charla relacionada con la interoperabilidad transnacional. Mi nombre es Fernando Portilla, soy ingeniero y mi área de trabajo son los estándares de interoperabilidad en salud. Actualmente soy parte del equipo de salud y protección social del Banco Interamericano de Desarrollo y también acompaño a proyectos como el de la historia clínica de Colombia en interoperabilidad. Bueno, vamos a conversar acerca de algunos aspectos del por qué la interoperabilidad transnacional, qué experiencias tenemos en la región, qué camino hemos avanzado, qué oportunidades y qué desafíos existen y algunos principios que también nos pueden orientar en las definiciones que tenemos hacia adelante. Entonces, ¿por qué hablar de interoperabilidad transnacional en nuestra región? Hay distintos casos de uso aquí o tipos de personas que tienen distintas necesidades en nuestra región. Aquí vemos el caso de Lucía, quien es una vendedora de textiles en Panamá. Y a diario cruza la frontera hacia Costa Rica. Ella padece hipertensión y diabetes, y en una ocasión sufrió una descompensación que la obligó a ingresar a un centro de salud en Costa Rica. Aunque los médicos pudieron brindarle la atención de emergencias que ella necesitaba y recetarle los medicamentos convencionales para sus problemas de salud, le tomó más tiempo de lo habitual recuperarse completamente. Si los médicos que le atendieron en Costa Rica hubieran contado con información sobre los antecedentes médicos de Lucía, se habrían enterado por qué no reaccionaba muy bien a los medicamentos que le formularon y le habrían podido dar una mejor alternativa con una mejor respuesta. Bueno, es el caso de Lucía, pero al igual que ella, existen muchas necesidades de personas que se mueven en la región por distintas situaciones, por estudio, por trabajo, por migración, etc. Entonces, el caso de necesidades como desde un país diferente al país de origen se podrían acceder o se podrían conocer los antecedentes clínicos de una persona que es atendida en otro país, ¿ya? Entonces, esta necesidad o este tipo de situaciones ha sido también visto en regiones como en Europa, que dio origen al proyecto EPSOS. EPSOS nació por allá en el 2008, fue un proyecto que terminó hacia el 2014 y tenía ese propósito de que las diferentes aplicaciones pudieran hablar entre ellas, con el desafío en Europa de los distintos idiomas. Y estuvo enfocado principalmente
en los temas de medicamentos, en las órdenes de farmacia para pacientes que tenían movilidad entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, alrededor de este proyecto se definieron algunos estándares, se generaron experiencias, se generaron unas plataformas de intercambio, unos conectores nacionales, unos nodos, y se pudieron realizar unos procesos de intercambio en modo de prueba y generaron unas conclusiones hacia el 2014. Entonces, la experiencia de EPSOS fue generando también algo interesante, que es una directiva, la Directiva 24 del Parlamento Europeo, en la cual se habla de los derechos de los pacientes a nivel de salud electrónica. Y también se hablaba de la necesidad para el intercambio de información de pacientes que transitaran dentro de los países miembros. Entonces, se genera una directiva en la que ya se tocan los temas relacionados con expediente y estándar electrónico a nivel del continente. Esto fue evolucionando a través de un organismo que se llama el eHealth Network, generó una guía, hay unas recomendaciones, y los comités de informática médica europeos, agrupados por el CEN, empezaron a generar una especificación, un estándar, que se denominó el International Patient Summary, que es el IPS, que actualmente, como vamos a ver un poco más adelante, está también especificado para los estándares HL7 FHIR y HL7 CDA. Pero es un poco de estos antecedentes de cómo surgió, entonces, desde la experiencia EPSOS 1, y ha venido evolucionando a través del apoyo de los distintos países de la Unión Europea en lo que hoy es un estándar ya definido por los comités de informática médica y especificado para que también pueda implementarse. Otra iniciativa internacional que también, inspirada en la experiencia de EPSOS, fue el Trillium Bridge. Venía avanzando el proyecto EPSOS, y que era solamente a nivel europeo, y el interés de organizaciones en Estados Unidos como Kaiser Permanente de vincularse a este proyecto. Entonces extendieron los alcances a través de un proyecto denominado el Trillium Bridge, a través del cual también los trabajos dieron origen a lo que hoy contamos como el IPS Summary que les comenté previamente. Entonces, el IPS Summary, el International Patient Summary, es un resumen internacional que tiene consensos por distintos grupos de informática médica, y se ha ido un poco especificando y definiendo qué tipo de información sería importante para estas atenciones transnacionales, qué tipo de secciones de datos son importantes en continuidad asistencial, y hoy ya se encuentra especificado a nivel de el estándar FHIR, usando un recurso composition que representa un documento, y en el estándar CDA, como específicamente es su especificación, es un documento electrónico que tiene pues estas secciones. Como vemos, las secciones en la parte azul son las secciones de contexto, o sea, quién es el paciente, cuál es el médico, quién valida, dónde se almacena esa información. Las secciones que están en rojo son como las más obligatorias, las que deberían tenerse, cómo está siendo medicado un paciente, qué tipo de alergias que tiene el paciente, qué lista de problemas. Y ahí en adelante hay secciones que también son recomendadas y opcionales, que están ya especificadas y que forman parte hoy de estas especificaciones. Entonces, esto pues se ha vuelto un referente también para distintos, incluso países, para que empiecen a hacer las definiciones de sus resúmenes país.
porque uno encuentra, la verdad, una validez importante si uno quiere hacer un resumen de paciente en el país. Entonces, esto un poco a nivel de antecedentes y que nos lleva a ver cómo estamos en la región, distintas experiencias, distintos proyectos que nos dan pie a pensar que en algún momento también podemos trabajar en un proyecto de interoperabilidad transnacional. México tiene distintas experiencias, algunas de las que hemos podido conocer un poco más de cerca, el proyecto del DF con el SAMI, donde están integrados 31 hospitales de la red pública, el proyecto de Costa Rica, el proyecto EDUS, que tiene una cobertura cercana al 80% de la población, la caja costarricense, Argentina, con el proyecto de Red Nacional de Salud Digital, que está siendo implementado precisamente en recursos FHIR y que también tiene una buena adherencia desde el Ministerio de Salud en las diferentes provincias. En Colombia se pueden mencionar dos grandes proyectos, uno el de Bogotá, de la red pública de las ESES distritales, y el proyecto de historia clínica del departamento de Cundinamarca, entre otros. Actualmente iniciando el proyecto en piloto de la historia clínica nacional. Y uno de los proyectos realmente también referentes en la región, el proyecto de Salud UI, de la historia clínica electrónica que integra todo el país en Uruguay, hoy con más de 100 millones de documentos clínicos que son compartidos por más del 90% de la población. Probablemente existan más experiencias, estas son algunas de las que tenemos documentadas y que uno puede decir, bueno, en la región podemos empezar a conversar de proyectos de integración regional, porque efectivamente para interoperar entre países, obviamente es importante que el país también ya tenga iniciativas con un nivel de madurez importante a través que permita los procesos de intercambio luego dentro de la región. Y hablando precisamente de eso, es comentarles lo que ha venido desarrollando la red Raxel. Raxel precisamente nació en el 2014 con inicialmente 3 y luego 5 países que quisieron compartir sus experiencias a nivel de gobierno en lo que fue las historias clínicas, en la historia clínica nacional que venían desarrollando cada país para hacer lo que se denomina un bien público regional. Esto con el patrocinio del BID. Entonces el BID reunió dentro de un bien público regional estas experiencias y se crea la red Raxel que permite entonces juntar técnicos de los ministerios de salud y de los ministerios de tecnología de distintos países de la región para crear los primeros consensos o guías técnicas regionales para conversar de todos los temas necesarios que van a ser clave para la interoperabilidad entre países, desde los estándares, las arquitecturas, los temas normativos, jurídicos, los temas terminológicos y demás. Entonces, Raxel ha dejado un grupo de documentos, de guías técnicas, primeros acuerdos en estas temáticas. Se observó de forma detallada la conectatón que hizo Uruguay por allá en el 2016. Entonces, ha sido un espacio que ha permitido que, como comentaba, los grupos técnicos de estos países empiecen a intercambiar sus conocimientos, experiencias, sus lecciones aprendidas en torno a los estándares, a las arquitecturas y a tantos elementos que son necesarios a la hora de formular y avanzar un proyecto de estas magnitudes. La primera parte del proyecto de Raxel terminó por allá en el 2018, donde los países generaron un documento que se llama el Acuerdo de San José, en el que se hace un manifiesto principalmente por los países por continuar trabajando en los temas de interoperabilidad
en salud, que obviamente están relacionados con los estándares, las versiones de lo que eran HL7, los estándares semánticos, los temas también de medición, de TIC y de madurez y demás. Entonces, luego, Raxel ha continuado desde hace un par de años en un nuevo versión de la red, en la cual también ha integrado nuevos países, principalmente ahora con 3 grandes temas que busca ya no solamente abordar proyectos, la especificación de guías y documentos, sino que la red ha considerado importante avanzar en procesos de experiencia en interoperabilidad transnacional. Entonces es así como actualmente con Raxel y los grupos técnicos de los países venimos avanzando en una línea específica que es con la validez, la convalidación de los certificados digitales a nivel, en principio, del estándar de Unión Europea. Entonces, actualmente hemos hecho un trabajo muy fuerte todo este año en capacitación, en generación de herramientas, documentos y demás, para que los países que son miembros hoy de la red tengan la conformidad, la validación del estándar europeo y que obviamente podamos esto validarlo en procesos de conectatón regional. La primera conectatón regional será hacia final del mes de mayo, donde esperamos que al menos 6, 8 países de la región demuestren estar convalidados con los estándares de la Unión Europea y que de alguna forma pues esto sea la base para nuevos escenarios de interoperabilidad. El escenario del certificado de vacunación es básicamente que estos certificados sean válidos, tengan los atributos y las especificaciones que define la Unión Europea, pero también el proyecto actual está trabajando hacia temas de telesalud entre países y para temas también de salud pública y continuidad asistencial. En todos estos componentes se están generando también herramientas que permiten, como les decía, no solamente hacer unas guías y especificaciones que son necesarias, sino también trabajar con grupos técnicos para tener conectatones, para validar mensajes, para validar los certificados, para efectivamente probar que sí podemos hacer procesos de intercambio entre la región. Entonces, alrededor de esto se está generando una experiencia importante. Nuevamente, quien está patrocinando el proyecto es el BID y se tiene obviamente un acompañamiento con OPS y otros actores como importantes de la región también, como la red GEAL, que es una red también de los gobiernos electrónicos de la región, los ministerios de tecnología de la región, el CENS de Chile, quien es quien gestiona este proyecto. Organizaciones como HL7 Internacional también hace parte de las organizaciones que son sponsors del proyecto y con quienes contamos normalmente en las reuniones técnicas o de los comités que dentro de la red se generan. ¿Y qué desafíos estamos encontrando y oportunidades para la interoperabilidad transnacional? O sea, que en la práctica, pues son distintos los desafíos a vencer y en los que estamos trabajando, pero efectivamente encontramos oportunidades para precisamente que una vez superadas estos desafíos, pues podamos generar una apertura importante para la salud digital en la región. Pues evidentemente tenemos desafíos tecnológicos con los temas de infraestructura, los temas de conectividad, todos los temas relacionados con
equipos y la cobertura específica en las entidades de salud. Entonces, existen muchas asimetrías y tenemos grandes ciudades dotadas con muy buena infraestructura, pero también sabemos que tenemos dificultades en zonas rurales o en mismas ciudades también donde a veces los niveles de cobertura, tanto de conectividad como de acceso a equipos, pues no son los óptimos. Los temas éticos pasan por todas las definiciones relacionadas con qué tipo de información se puede efectivamente compartir y las discusiones que se deben generar con los equipos clínicos y asistenciales, porque existen efectivamente, previo a desarrollar un proceso de intercambio, pues toda una convalidación o un proceso habilitable o que sea reconocible, un tipo de atención transnacional, ¿no? Entonces, esto es un punto que también va a entrar en las discusiones y que evidentemente va a ser reflejado en los temas regulatorios que sea necesario considerar. Los temas científicos pues son importantes porque obviamente pues vamos a poder tener conocimiento de lo que está pasando en la región con relación a la temática y todo un desafío para nuestros profesionales de salud y usuarios para que tengan confianza en este tipo de herramientas y este tipo de elementos que hoy pueden enriquecer el quehacer de la atención en salud. Entonces, pero como lo comentábamos previamente, pues dentro de un contexto que sea habilitable y que lo permita desarrollar a nivel normativo. Los desafíos semánticos están en todos los acuerdos que debemos hacer para tener un entendimiento de lo que estamos intercambiando, de lo que queremos presentar, de la información, de los contenidos, de los conceptos. Y si bien el IPS, el IPS Summary que mirábamos en el principio de la charla, es una base importante, también un desafío es la contextualización para nuestro medio. Es decir, tenemos nuestros propios contextos basados en contenidos clínicos de salud pública, que es importante ver cómo también estos los podemos reflejar en estas especificaciones, qué subset de datos requerimos, qué terminologías vamos a utilizar. Conocemos pues que SNOMED se viene utilizando en muchos países, pero también es bueno saber hasta qué punto podemos extenderlo para las necesidades propias. Y de esa forma llegar a acuerdos terminológicos regionales a nivel de catálogos, clasificadores, terminologías y también las especificaciones de otros subsets, como por ejemplo los datos de sexo, que si uno hace un recorrido en distintos países de la región, el campo, la variable sexo puede tener distintas especificaciones, o sea, no todos están alineados con las especificaciones ISO, algunos han hecho unas definiciones propias del país que están alineadas a definiciones con las definiciones de gobierno y demás. Entonces, un solo campo, por ejemplo, como es el sexo o género, ya puede ser un campo que va a requerir bastante desafío, bastantes consensos para su especificación. A nivel, por ejemplo, también de diagnósticos, conceptos como la hiperglicemia pueden tener distintas denominaciones en los países, ¿no? La hiperglicemia puede conocerse como la glicemia alta, hiperglucemia o glicemia elevada. Conceptualmente es lo mismo, pero terminológicamente tiene distintos sinónimos, o una radiografía de mano, que puede ser radiografía de muñeca, radiografía de puño, etc. En estos temas, pues va a ser muy importante tener un referente regional terminológico, una terminología que podamos acordar y que podamos convalidar para hacer una debida interoperabilidad semántica. Otro desafío no menor va a ser todo lo relacionado con la identificación. Hay
ahí todavía tenemos mucha población sin identificar, sin un documento, sin una cédula, sin un DNI, sin un RUT, de acuerdo a cada país con su denominación, como se defina. Todavía la región tiene esta parte con unos vacíos importantes y que finalmente pues, puede impactar cuando se requieren hacer ese relacionamiento, ¿no? De los distintos procedimientos, las distintas atenciones de salud hacia los identificadores de personas. Entonces, aquí es algo clave y hay estudios del Banco Mundial que entre otros que muestran pues que sigue siendo un punto crítico para la implementación de proyectos de este tipo. Existe algunos elementos que pueden apoyarnos luego a la definición de este conjunto mínimo de datos y de las especificaciones semánticas. Son los principios FIRE, básicamente definidos en la cumbre del G20 en el 2016 y dan unos puntos y cualidades precisas para qué tipo de datos y cómo definirlos. Consideraba importante que un poco los tengamos en el radar, que los tengamos en cuenta, porque estos principios FIRE apoyan mucho a los qué tipo de información y cómo definir y cómo irla estructurando para estos proyectos de interoperabilidad regional. Que sean encontrables, que puedan existir, ¿no? Que sean accesibles, que puedan ser interoperables y que puedan reutilizarse. Y por cada uno de ellos, pues existen unas reglas o unas orientaciones que nos pueden también con seguridad apoyar los siguientes pasos que debemos dar. Finalmente comentar pues las oportunidades ya a manera de resumen. Pues estamos viviendo un estadio inicial de transformación digital en la región, que también nos da una perspectiva, eso, ¿no? De continente, de región, y que si bien estamos resolviendo nuestros día a día, en nuestros países, en nuestras instituciones, también es importante ver qué está pasando y cómo podremos en algún momento generar estas líneas de conexión o estos puentes digitales entre los países y cómo vamos a generar nuestros acuerdos regionales, ¿cierto? Ya tenemos una base importante, tenemos experiencias clave, seguramente podemos aprender de lo que ha pasado en otras regiones y es importante definitivamente trabajar con los gobiernos, los proveedores, los equipos técnicos, desarrollar una estrategia y tal vez tener unos quick wins, unas victorias tempranas en las que podamos decir si efectivamente funciona, si se puede, y un poco mucho en esto es lo que Raxel quiere aportar a estas soluciones, es decir, ir generando confianzas con experiencias específicas. Indudablemente, así tengamos desafíos semánticos, también creemos que el tener el mismo idioma en la mayor parte del continente pues nos puede ayudar y también es una oportunidad clave y también obviamente ver cómo podemos integrar a Brasil en estos procesos de intercambio. Y bueno, es indudable que todos los resultados las herramientas de salud digital que fueron generadas durante la pandemia demostraron su eficacia. Y bueno, ahora tal vez nos dan mayor confianza para poder extender esto hacia un beneficio regional. Por aquí terminaría. Les agradezco de nuevo a la revista Salud Digital, a Pablo Navarro y a todos los patrocinadores del evento. Y estaré pues muy gustoso de poder continuar interactuando con ustedes. Hasta pronto.